blanqueo. Precisamente vamos a hablar, vamos al living, señor director. ¿Cómo le va, contador? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ya hubo varios blanqueos en la República Argentina. Y muchos. El de los sedines de Cristina, que no dio resultado. No dio resultado, ¿no? Antes eran opcionales, ¿no? Este es obligatorio. No, también es opcional. Lo que pasa es que este tiene algunas novedades que no tuvieron otros. Por ejemplo, tener en cuenta a los contribuyentes que han sido cumplidores. Porque a veces cuando salen este tipo de normas, de blanqueos o moratorias, la gente que siempre cumple se queja y tiene razón. Porque dice, yo pagué todos mis impuestos, hasta me endeudé a veces para poder pagar, y resulta que ahora sale un blanqueo, el que nunca pagaba o tenía los bienes escondidos, paga 2 pesos y arregla. Entonces, medianamente, como para tranquilizar los ánimos en ese sentido, esta norma contiene un par de disposiciones reconociéndole algunos beneficios a aquellos que han sido cumplidores. Por ejemplo, en el tema de bienes personales. Sí, claro, todos aquellos contribuyentes que hayan pagado debidamente sus impuestos por los 2 últimos años fiscales, es decir, el 2014 y el 2015 que acaba de vencer, y cumpliendo con algunos otros requisitos, por ejemplo, no haber entrado el tema de los sedines o no haber pedido otros planes de facilidades que están previstos en la ley de procedimiento, pueden gozar de algunos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, en bienes personales quedar exentos del pago por este año 2016, por el 2017 y por el 2018. Y se agregó en la ley que para aquellos casos de contribuyentes que no pagan bienes personales, puedan gozar de una reducción en el impuesto a las ganancias, es decir, no grabándoles la primer cuota del aguinaldo de este año 2016. Bueno, a ver, yo me hice un cuestionario acá, tomando de los diarios y de todo lo que uno ha leído, escuchado y visto, y que uno cree que puede interesarle al gran público. Después, en todos casos, como uno siempre dice, acá nosotros no le vamos a dar un seminario de blanqueo. Lo que usted tiene que hacer después es que esto le llame la atención y ir a ver a su contador o a un contador si no tiene, ¿no? Porque todo el mundo está casi obligado a entrar en el blanqueo, tenga o no elementos para blanquear, como decía el contador. Por ejemplo, en esta ley tipo ómnibus, ¿qué incluye el tema de reparación histórica para jubilados y pensionados? ¿Y qué implica el blanqueo y qué la moratoria? Claro, esta es una ley ómnibus, se le llaman leyes ómnibus a ellas que tienen de todo un poco. Esta tiene un primer gran conjunto de artículos que tienen referencia a el tema de los jubilados, esto que hay que pagarle los retroactivos y ponerse. Después viene la parte de blanqueo y la parte de moratoria. ¿Qué diferencia hay entre blanqueo y moratoria? Bueno, el blanqueo es, como el nombre lo dice, blanquear aquellos bienes que estaban en la oscuridad, hablando mal y pronto en negro, es decir, aquel sujeto que tenía dólares en el colchón, que tiene inmuebles que no ha declarado y demás, los puede sacar a luz, eso es blanquear, ¿no? Y esto es una de las posibilidades. La moratoria es otra cosa. Cuando alguien tiene deudas o tiene que presentar alguna rectificativa de sus declaraciones, puede aprovechar este mecanismo que generalmente en qué consiste, como en este caso, por ejemplo, condonarle los intereses, quitarle las multas y darle un plan de facilidades como puede ser este de 60 cuotas hasta 90 cuotas según las circunstancias. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia básica entre ambas situaciones? Esto usted ya lo acaba de explicar. ¿Qué tipo de bienes se pueden regularizar? Por ejemplo, ¿cualquiera estén en el país o en el exterior? Sí, cualquier tipo de bien se puede regularizar. Pueden ser bienes, los que llamaríamos bienes líquidos, como sería la moneda extranjera. Yo puedo tener dólares depositados, por ejemplo, en Estados Unidos, en Suiza, o sin ir más lejos, aquí en Punta del Este. Puedo tener plata en el colchón o en cajas de seguridad que no las tenía declaradas, por un lado, pero también puedo tener otro tipo de bienes, cualquiera, pueden ser inmuebles, pueden ser rodados, pueden ser acciones, cuotas de sociedades, participaciones en fideicomiso, cuentas a cobrar, sí, cualquier cosa se puede declarar. Todo aquello que pueda tener un valor económico que no estaba declarado se puede colocar. Tienen que ser bienes preexistentes, ¿no es cierto?, a esta fecha, es decir, al 31 de diciembre del 2015. Andrés, si tenés alguna duda, vos también sos contador, la planteamos. No muy finita, Andrés, porque falta la reglamentación, falta la letra chica de todo esto.
Sí, no, me gusta la introducción, digamos, es decir, hubo un montón de moratorias y por ahí la gente que cumple dice, bueno, ahora le toca la moratoria y se genera esa inequidad, digamos. Sí. Sí, esta es la primera vez que ocurre, ¿no? Nunca lo había visto, yo por lo menos no recuerdo que en otras leyes de condonaciones así se haya previsto la situación. La otra pregunta es, ¿desde qué momento se puede hacer el acogimiento y hasta cuándo? Bueno, el acogimiento lo pueden hacer del momento que se promulgue la ley, que dicen que se está promulgando entre hoy, mañana, qué sé yo, y hasta el 31 de marzo del año que viene. O sea que el plazo es bastante largo, ¿no? Y si usted tiene moneda en el exterior, no, si usted la blanquea, ¿es obligación ingresarla al país o la puede dejar? No es obligación traer la moneda que yo tenga depositada en el exterior. No hace falta traerla, porque hay gente que por ahí tiene miedo, qué sé yo, y no la quiere mover de allá, la declara, paga el impuesto, queda en blanco y eso lo deja allá. Ahora, si la quiere entrar, puede hacerlo y lo tiene que efectuar a través de alguna institución financiera, obviamente. Ahora, los que tengan que blanquear moneda extranjera o moneda nacional, porque quieren depositarlas aquí en el país, el depósito tiene que hacerse por lo menos hasta el 31 de octubre de este año. Hasta ahí hay que hacer el depósito. Y después queda eso sin movilizarse por 6 meses o hasta el 31 de marzo del año que viene, lo que sea más prolongado en el tiempo. O sea, con lo cual al gobierno la plata le va a entrar a partir del 1 de abril, teóricamente, o durante el año que viene. La plata que usted quiera traer y depositarla. Bueno, sí, lo que pasa es que usted la va a poder usar para comprar, por para supuesto, invertir. Incluso esta de los 6 meses también, si yo lo desafecto ahí para comprar inmuebles o bienes muebles. ¿La puede desafectar? Sí. Hay que cumplir un plazo, creo que son 3 meses, justificando que esa plata estuvo previamente dispuesta allí y ahora la utiliza. Ahora bien, los bienes que pueden declararse deben ser preexistentes a determinada fecha y si están a nombre de algún familiar o de tercero. Bueno, respecto a que sean preexistentes, ya creo que lo dije, sí. Esta es otra cosa interesante. Los bienes, hay mucha gente que tiene bienes que están a nombre no de él, sino por ejemplo de la esposa, de los hijos o de algún tercero. Y bueno, eso se puede regularizar también, no hay ningún problema. En el caso de los terceros tienen que ser personas que sean residentes del país, o sea, no puede ser un tercero que esté domiciliado en el exterior, pero se puede hacer. Lo único que establece una obligación, antes que me olvide la norma, que yo antes de que presente la próxima declaración jurada de ganancias, tengo que hacer pasarme yo a ser titular de esos bienes, es decir, que en la declaración aparezca siendo yo el verdadero titular. Las tenencias de moneda, tanto nacional como extranjera, ¿cómo se justifican para poder blanquearla, por ejemplo? Y en el caso de otros bienes. Bueno, en el caso de la moneda extranjera que esté en el exterior, hay que tener una constancia de la institución del exterior, donde justifique que el dinero está depositado ahí, y acá lo mismo. Lo que pasa que eso, la propia ley dice, en la forma que reglamentará la AFIP, y eso está faltando. Por eso digo que hay cosas que tendrán que ser aclaradas. Claro, lo mismo el valor que se le asignan a estos bienes, sean moneda. Claro, si es moneda extranjera, bueno, lo que dice la ley es, pero falta la letra chica, reitero. Por ejemplo, la moneda extranjera hay que tomarlo al valor de cotización que tenían al 31 de diciembre del año pasado, tipo comprador, Banco Nación. En el caso de los inmuebles, dice valor de plaza. En el caso de los bienes de cambio, de acuerdo a la ley de ganancia mínima presunta. En el caso del resto de los bienes, hay que evaluarlos de acuerdo a lo que dice la ley de bienes personales, si es una persona, o ganancia mínima presunta, que es el impuesto que pagan las empresas. ¿Y las empresas pueden declarar mercadería en existencia que no las tengan informadas? Sí, está prevista la posibilidad de regularizar existencias de bienes de cambio en los balances cerrados últimos, ¿no? Pero hay una aclaración muy importante que hace la ley. Esa regularización no le permite tomarlo como nuevo valor de la existencia inicial para el próximo año, porque eso reduciría el impuesto próximo. Porque hay una famosa fórmula que el contador la debe recordar, de que si yo hago la existencia al inicio más las compras menos la existencia al cierre, la diferencia es costo. Si yo subo la existencia inicial, gracias al blanqueo, la ganancia bruta de este nuevo ejercicio se me viene abajo. Entonces, esa es la condición. ¿Cuál es el costo que hay que enfrentar para este blanqueo? ¿Hay diferencias de las alícuotas? Sí, hay diferencias de alícuota y la forma que se paga. Por ejemplo, si yo pago por bienes cuya sumatoria de valor, ¿no?, incluidos los inmuebles,
no supera los 305.000 pesos, realmente muy poquito, ¿no es cierto? El costo es 0. Si yo declaro bienes para blanquear entre 305.000 y 800.000, que es el nuevo piso de bienes personales, ahí tengo que pagar el 5%. Y si declaro bienes que en su conjunto, excluidos los inmuebles, superan los 800.000, ya es el blanqueo más grandote, ahí depende cuándo blanquee yo, si lo hago antes de diciembre o lo hago entre diciembre y marzo del año que viene. Y ahí me puede llevar a un 10% o a un 15%. Pero hay una interesante posibilidad que es costo cero del blanqueo cuando se paga con bonos. Hay dos posibilidades. Nosotros tenemos existente en este momento los bonos que se llaman Bonar 17 y Global 17, ¿no? Que son bonos que vienen desde el 2007. Si yo pago con esos bonos, el blanqueo se reduce, el costo es al 10%, si no me falla la memoria. Pero si pago con los bonos que va a emitir ahora el Estado Nacional, que son, hay dos tipos de bonos, en dólares que son intransferibles, unos a 3 años sin intereses y otro es a 7 años que paga algún pequeño interés. Con esos bonos el costo es 0, es decir, yo no sé bien cómo será, pero se me ocurre, porque esto no está dicho, yo estimo que esto va a ser automático, es decir, cuando yo entre al sistema para hacer la liquidación y la AFIP me indique cuál es el importe del impuesto y yo puedo pedir el BEP para pagar o puedo decir pagar con bono. Automáticamente calculo que, si yo los bonos no los voy a ver nunca, me parece, se van a transferir directamente. Efectivamente, va a ser todo electrónico. Todo electrónico, sí. Ahora, ¿qué pasa, contador, si después la AFIP detecta que no fueron declarados todos los bienes? Ah, bueno. No, que la trampié, ¿hay algún margen de error? Bueno, esa es una de las cosas que quizás pueda salir por por la reglamentación o porque... Eso como el famoso bloqueo fiscal que había sacado Cavallo allá por el 2001, ¿no es cierto? Que si usted declaraba bien en la última declaración jurada, la AFIP no iba para atrás. Ahora le encontraban 2 pesos y se rompía. Pero había un margen. Se está hablando de que puede llegar a ser un 5%, es decir, que me detecten bienes que yo no blanqueé en la medida que no superen el 5% del paquete que blanqueé, no habría problema. Pero eso no está dicho en la ley, ¿eh? La ley es terminante, es decir, detectan un bien no declarado y yo pierdo todos los beneficios. Sí, señor. Y si yo blanqueo en el orden nacional, ¿no me pongo a riesgo con tributos provinciales, municipales? Y sí, pero por eso la ley, en uno de los artículos, pide expresamente de que las provincias se adhieran al régimen y los mismos los municipios, cosa de que si yo blanquea, después no tenga problema con ingresos brutos, no tenga problema con otros impuestos locales, ¿no es cierto? ¿Y qué es el tapón fiscal? Bueno, el tapón fiscal es como decir que si yo he blanqueado, el AFIP para atrás no me va a revisar en principio, salvo que se produzca lo que decíamos recién, que aparezcan nuevos bienes y en ese sentido estoy mal, ¿no? Porque pierdo todo. Eso sería. Y quiero ver la moratoria. ¿Qué se incluye? ¿Solamente regularizar impuestos o alguna otra obligación más? Bueno, la moratoria es otro capítulo aparte, distinto del blanqueo. Por eso digo, son dos cosas diferentes. La moratoria permite regularizar deudas en el estado que estén, en la medida que no estén ya para ejecutar, ¿no es cierto? Pero me libera de la penal tributaria, de la ley cambiaria, de cualquier tipo de problemita que pudiera tener, me libera del pago de los intereses en el caso de los autónomos, me achica los intereses en el caso de otras deudas en ciertos porcentajes y me libera del pago de multas, tanto las formales como las materiales, cosa que es muy importante. ¿Y se pueden regularizar deudas que se encuentran en discusión administrativa o fiscal? O judicial, mejor dicho. Sí, mientras no estén firmes se pueden discutir. Si yo puedo tener una discusión en el tribunal fiscal o puedo estar en la justicia. ¿Y las obligaciones vencidas, hasta qué fecha pueden regularizarse en la moratoria? En la moratoria entran las deudas que existan hasta este 31 de mayo pasado. O sea que bien cerquita. ¿Y se extinguen las acciones penales que pueda tener el contribuyente que se acoge a este régimen? Sí, se extinguen las acciones penales. En general sí, salvo algunas excepciones, ¿no es cierto? Pero por razones de tiempo, pero en general sí. Ahora bien, esto me compete a mí, porque nosotros los autónomos que queremos o que quisiéramos regularizar deudas, ¿podemos y qué beneficio tendríamos? Bueno, el autónomo es una deuda de valor, que se llama.
y por eso la regularización se hace sin pago de intereses, pero al valor actual. Es decir, si la cuota que yo debo valía 10 pesos, pero hoy es 500, todo tengo que pagar a valor 500. Es decir, se paga toda la cuota al valor actual y no se pagan intereses. De esa manera se regulariza. Sí, pero por ejemplo, en el caso mío, ¿qué tendría que blanquear yo obligatoriamente? Porque no tengo nada escondido, pero del blanco mío, ¿qué tengo que blanquear? Bueno, me estaba olvidando de eso, que es muy importante. Todos aquellos que no hagamos, yo no lo voy a hacer tampoco, porque no tengo nada raro, todos los que no tengamos que hacer blanqueo y querramos tener los beneficios que hoy decíamos, AFIP nos va a exigir que presentemos en la forma que disponga una declaración jurada ratificando, que va a ser muy, aparentemente se va a ser muy simple, donde yo tengo que ratificar, ¿no? Falta que me diga que jure por los santos evangelios, que los bienes que yo he declarado hasta el año pasado son los únicos bienes que tengo y que no tengo nada escondido. Si yo presento esa declaración, paso a tener los beneficios que tienen todos los que han blanqueado, el famoso tapón y eso. Si yo no presento esa declaración, sigo como un ciudadano común y silvestre. Sí, pero la AFIP me va a ir a buscar porque dice que raro que este no presentó nada. No necesariamente. Digamos, la AFIP va a ir a buscar al que no presentó nada, porque decir no creo, no. Primero que la AFIP no tiene capacidad para revisar a los millones de ciudadanos que pagamos impuestos. Pero este tiene miedo. Bueno, hay que portarse bien. En mi caso, yo tengo una casa con una hipoteca y tengo un auto prendado. Eso, ¿cómo se exterioriza en este tipo de cosas? Bueno, el alcance del blanqueo es para todo el mundo, esté inscripto o no esté inscripto en el impuesto. Eso hay que aclararlo porque a lo mejor hay gente que está en negro total y dice, bueno, voy, me confieso, comulgo y de ahora más me porto bien, declaro todo lo que tengo y arranco. Lo puede hacer. Pero está el caso de otras personas que a lo mejor, no sé el caso tuyo. Pero, el caso mío es este, ¿no es cierto? Yo soy monotributista, pero tengo una casa con hipoteca. Sí. Y tengo un auto con una prenda, bancaria los dos. Pero hay que ver, no tiene nada que ver la prenda o la deuda. No, por eso digo. No, eso no hace la cosa. A ver, lo que hay que ver es si en el momento que se compró la casa y en el momento que se compró el auto, yo podría justificar que tenía el dinero para hacerlo. Sí, evidentemente. Y si ya pasaron más de 5 años, por más que no haya tenido el dinero para hacerlo, ya está prescrito. No, bueno, pero el dinero para hacerlo es para pagar la cuota, porque usted no lo pagó de contado. Por eso, no hay ningún problema. Para eso pidió un préstamo. Por supuesto, está justificado, no hay drama. Bueno, a ver, ¿y hay alguna modificación para destacar en bienes personales, en ganancia? Sí, hay algunas cosas importantes. Por ejemplo, en bienes personales, hasta ahora que teníamos un monto irrisorio de 305.000 pesos, que si yo no llegaba a tener bienes que alcanzaran esa suma, quedaba exento. ¿Exento qué quiere decir? Que no era un mínimo no imponible. Exento. Menos de eso no pagaba, más de eso pagaba sobre todo. Por ejemplo, exagerando, yo tenía 306.000 y ya pagaba bienes personales sobre los 306, no sobre 1.000, porque no era un mínimo no imponible. Eso ahora se deroga y a partir de este año se lleva a 800.000, el año que viene creo que va a 950.000 y el otro 1.350.000, y juega como mínimo no imponible. O sea, si yo este año tengo bienes por 1.000.000, como supera los 800.000, el impuesto va a ser sobre 200.000, sobre el excedente. Y el año que viene, si no paso los 950, no pago. Y las alícuotas también se han reducido. No recuerdo bien, pero creo que es el 0,75 para el primer año, el 0,50 y después el 0,25. Así que se reducen. Eso es lo más importante en bienes personales. Y en ganancias pasa algo gracioso. Se deroga el famoso tema, ¿se acuerdan el lío que hubo en septiembre del 2013 con la famosa gravabilidad de la renta financiera? Ajá. Tanto lío que hubo. Y yo no sé si los diputados y senadores que están votando esta ley no son en gran parte los mismos que estaban allá. Ahora lo derogamos, o sea, la gravabilidad con el 10% de los dividendos y distribución de utilidades que se impuso en esa reforma de septiembre del 2013, desaparece, ahora se derogó, no está más. No, porque siempre se quería que se grabe la renta financiera, que se grabe la renta financiera. Bueno, de todo modo ese es un cuentito que todo el mundo utiliza y yo no sé dónde está el tema. Porque a ver, las empresas, no las personas, las empresas, cualquier tipo de empresa,
siempre pagó impuestos sobre los plazos fijos, sobre las rentas de títulos, sobre la compra-venta de acciones, o sea, siempre pagó, porque ellos aplican lo que se llama la teoría del balance. Ganaste por lo que sea, pagá. O sea que con las empresas no hay problema de renta financiera. Ahora, con las personas, lo único que está exento, pero tiene su explicación, son los intereses de plazo fijo, los intereses de caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro y de títulos del Estado. Ahora, ¿pero por qué está exento? Porque en épocas de inflación la ganancia es ficticia. Pues si yo voy y hago un plazo fijo hoy de 100.000 pesos y resulta que el banco me paga el 28%, yo estoy chocho y la inflación fue del 40%. Entonces yo en la realidad de los hechos no gané nada. Entonces yo creo que el legislador ya hace muchos años, esto con muy buen criterio, dijo, no, ¿qué le vamos a grabar a este pobre tipo si en realidad no está ganando? Entonces, si eso es lo que queremos grabar, si esa es la renta financiera, no lo sé. Lo que quedaba era el tema este de grabar los dividendos, que ahora se elimina de nuevo, así que... Bueno, muy bien. Yo no sé si a usted le quedó claro, repito, esto es como disparador, que la gente vaya y consulte. Sí, no, pero yo diría algo, un minuto nomás. Ojo que la Argentina, junto con muchísimos países, ha celebrado convenios de información automática a partir del año que viene. Quiere decir que todo se está aceitando de manera tal que yo diría que todos aquellos que tienen dinero escondido y demás, que tengan en cuenta que esto puede empezar a saltar. Incluso con Estados Unidos, que no está adherido a esas, creo que son 90 países, pero que ya el gobierno argentino, según lo manifestó Alberto Abad, está en tratativas con el gobierno de Estados Unidos para que en un futuro próximo las cuentas de argentinos allá también salten. Así Contador, muchísimas gracias por haber venido, por darnos esta clase didáctica de blanqueo. Y bueno, repito, cuando salga la ley, usted tiene dudas, consulte con su contador, y si no tiene contador, le damos el teléfono de él. No, estoy jubilado. Bueno.